Qué bueno es poder estar en contacto nuevamente con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es José Carlos Kondratiuk, somos pastores con mi esposa Graciela, Sembrando Vida Lanús. Así que suscríbete a este canal y más que nunca hoy en día tenemos que estar conectados. Lo importante es que estemos juntos, aunque no nos podemos reunir. Hoy sabemos que comenzamos nuevamente con el tiempo de restricciones, que no podemos estar reunidos, pero podemos ver a través de esta red y queremos más que nunca prepararnos para este tiempo. Queremos estar más en contacto, ser ministrado por el Señor, ser ministrado a través de su palabra y ser ministrado por lo que Dios tiene para nosotros. Así que comunícate con nosotros, suscríbete a este canal, podés dejar tu comentario también en el Facebook. Podés poner tus comentarios, tu necesidad, también por el WhatsApp, el 11 44 98 30 18, y los que son del exterior, 54. O sea, 54 11 44 98 30 18, y tendremos una iglesia virtual. Queremos tener una iglesia virtual y queremos que no solamente puedas escuchar esta palabra, sino que puedas transmitirle a otras personas que necesitamos una palabra de Dios, ¿no? Necesitamos conocer una palabra de Dios y disfrutar del tiempo que Dios nos da como hijos de Dios, ¿no? A veces no le damos valor, sí pensamos que un día pasaremos la eternidad con el Señor y algún día estaremos en el cielo, pero Dios quiere que tú disfrutes la vida hoy. En Romanos capítulo 5, versículo 3, mirá lo que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estás pasando tribulación, gloriate en Cristo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el privilegio que tenemos como hijo de Dios, que no lo tienen otras personas. Así que te animo en este tiempo a aferrarte más al Señor. Busca a Dios más que nunca busca la presencia de Dios y controlar tus pensamientos. Estaba viendo, me llegó a través del Facebook, un comentario del doctor López Rossetti, que está en Telefe, todos lo conocemos, y me gustó lo que dijo, y es un hombre que nunca lo vi hablando de Dios, y aún me acuerdo que hicieron un comentario que no sabía qué va a pasar con la eternidad, qué va a pasar con la muerte, pero escuchá lo que dice hoy. Acá lo tengo en el celular, a ver, vamos. La ciencia ha demostrado que la fe es un proceso biológico. Aclaro que soy una persona de fe, pero eso es estrictamente personal. Lo que digo es que cuando una persona tiene fe, piensa o siente la noción de Dios, hay partes del cerebro, sobre todo las relacionadas con una parte que se llama sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, que los métodos de neuroimágenes, como la resonancia magnética funcional, detectan que están funcionando cuando la persona tiene una noción de Dios. Y quiero decir algo, yo he notado en la práctica cotidiana, independientemente de la existencia de Dios, simplemente en la práctica médica, que una persona que tiene fe tiene un medicamento más. Lo que quiero decir es que creer en Dios es bueno. Es tremendo, ¿no? Es un hombre, no es un pastor, no es un evangelista, ni sé si es cristiano, pero él dice, en la experiencia de que una persona que cree en Dios tiene un remedio más. Así que si tú no crees en Dios todavía, comenzá a buscar a Dios. Aún escuché otros comentarios que han probado con personas, que la persona cuando habla en lenguas, las lenguas del espíritu, hay un cambio en su cerebro, ¿no? Y comienza a funcionar de otra manera. Así que si tú hablas en lenguas, seguí practicando hablar en lenguas. Hay personas que pasan todas sus oraciones en lengua. Dice Pablo que no sabemos cómo pedir muchas veces, pero que el Espíritu Santo nos enseña y con gemido indecible intercede por nosotros.
Así que te animo a buscar a Dios, buscar el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua. Yo sé que hay algunos que no creen en eso, que piensan que las lenguas quedaron para la iglesia primitiva, pero las lenguas son hoy. Los dones del Espíritu son para el día de hoy. Y yo creo que más que nunca, hoy necesitamos los dones del Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos tener los dones del Espíritu en nuestras mentes, ¿no? En nuestros corazones. En Filipenses capítulo 4, eso es un pasaje tan conocido para los que leemos la Biblia, dice: en esto también, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Importante que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos tan especiales, distintos a todos los demás que no hemos vivido, pero sé que dicen que cada 100 años hay una pandemia y hoy estamos viviendo esto también pasará, la pandemia, pero lo importante es cuidar nuestra mente. Yo te quiero decir que cuidas tus pensamientos, cuida tus oídos, lo que estás oyendo de otras personas. Tenés que pensar esto, que los noticieros, los programas de televisión, ellos necesitan llenar toda la grilla, todo el tiempo, las 24 horas que tienen hoy de programación, llenar con algo. Entonces ellos traen personas y hablan porque tienen que llenar un espacio. Así que todo lo que ellos dicen no es verdad lo que están comentando, no tienen autoridad moral para hablar, ni aún las autoridades de gobierno tampoco. Así que te animo que puedas, dice, en esto pensar. Tenemos que pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza en eso. Yo no sé si te pasó alguna vez así, que cuando nosotros parece que es más fácil entrar a una conversación, hablar mal de otros, o del gobierno, o de la situación, o la economía, que de hablar bien. Si vas y le decís a una persona, no, esto está bueno, esto va a pasar adelante, Dios está con nosotros, y son muy pocos que se prenden en esa conversación, pero si le decís, mira, con lo que está pasando con el gobierno, qué está pasando con la pandemia, qué está pasando con las enfermedades, todo el mundo se prende en esas conversaciones. Pero dice Jesús le dijo, entre vosotros no será así. Entonces necesitamos más que nunca hoy controlar nuestra mente. En nuestra mente está todo el funcionamiento, es el motor, ¿no? Porque somos un espíritu. El espíritu es la parte más contacto con Dios, por eso la persona necesita reconciliarse con Dios. Si todavía no te has reconciliado con Dios, no has permitido que Dios perdone tus pecados, porque el pecado de Adán y Eva hizo una separación del hombre de Dios. Entonces el hombre vivía sin Dios. Cuando nosotros aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz, porque la paga del pecado era la muerte, hasta que Cristo murió por nosotros, pagó un precio por nosotros, entonces nosotros hoy somos salvos. Por eso lo más imperioso hoy no es la pandemia, no es la economía, no es lo que ocurre con los niños en el colegio, no es tan importante, sino mi conexión con Dios. Tenemos que tener la conexión con Dios, estar conectado con Dios. Por eso Dios quiere que nosotros, pues el espíritu es la parte que más en contacto con Dios. Después tenemos el cuerpo, que nos relacionamos con la gente aquí alrededor nuestro, el cuerpo, lo que nosotros nos movemos, lo que trabajamos, hablamos, oímos, vemos, ese es el cuerpo. Y el alma es el intermedio, es donde se maneja todo. Por eso necesitamos tener la influencia del Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo hable a nuestra mente, a tu mente y a mi mente. Entonces eso va a reflejar en nuestro cuerpo. Dice todo lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que Dios quiere. Yo me estaba pensando en Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 15, que nos habla del hijo pródigo. ¿Quién no sabe aún? O los que no saben lo que es el hijo pródigo de la historia de la Biblia, pero saben que existió un hijo pródigo, ¿no? Porque una persona que se va y después vuelve como el hijo pródigo. Pero él una vez, en el capítulo 15, puedes leerlo después en tu casa, dice que también un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, pero antes de decirle a su padre, ya pensó en su mente,
No sé cuánto tiempo estuvo maquinando todo eso en su mente. Me voy a ir, ¿por qué tengo que trabajar acá con mi papá? ¿Por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué a quién se le ocurre? Yo no tengo por qué estar bajo la autoridad de mi papá. Y dice que se fue. El padre le dio la mitad de la herencia y se fue. Pero pasa el tiempo, otra vez vuelve a pensar, porque mientras que las cosas le iban bien, mientras que él tenía dinero, tenía muchos amigos y podía estar divirtiéndose, pero dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y a esa circunstancia, dice, y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo acá padezco de hambre. Me levantaré e iré, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Él pensó: me voy a volver. Si él no hubiera pensado, quizás se hubiera quedado, pero él pensó y tomó una buena decisión. La segunda decisión era buena: volver al Padre. Por eso tenemos que tomar buenas decisiones cada uno de nosotros, tener buenas decisiones. Tomate buenas decisiones cada día. Pero ¿cómo podemos tomar buena decisión? ¿Cómo saber que la decisión que tomamos es buena? Este jovencito dice que volvió a su padre. Sabe que Dios quiere que nosotros volvamos. Ninguno de los gobiernos, ni el presidente, son muy pocos los gobiernos de Latinoamérica, creo que el de Paraguay, el de otros países de Centroamérica, hablaron de buscar a Dios. Estaba viendo que Brasil estaba orando, se juntaron para orar, ¿no? Pero ninguna autoridad de Argentina habló algo de Dios. Y me dio el otro día, hablando de un programa de televisión, veía uno de los muy importantes conductores de televisión, una mujer, y un político, y él decía que estamos tratando de pensar como los orientales. Y digo, ¿cómo puede ser que nosotros, siendo un país cristiano, pensemos como piensan los orientales? Y ustedes saben cómo piensan los orientales, que la reencarnación y todas las cosas no es lo que Dios dice. Por eso nosotros necesitamos más que nunca hoy en día saber qué estamos pensando. Tenemos que aprender a pensar, a cambiar nuestra manera de pensar. 1 Corintios capítulo 10, Pablo estaba escribiendo, y 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Dios dice que toda la tentación, y en el capítulo 10 de segunda de Corintios dice: porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nuestra lucha, tu lucha y mi lucha, es en la mente, en tus pensamientos. ¿Qué va a pasar? Y hay muchos que no pueden dormir de noche pensando cómo se van a levantar al otro día, qué va a pasar con esto, cómo va a ser. Dice, porque nuestras armas no son carnales, no es algo de lucha, no es tanto el problema de las cosas que ocurren, sino lo que tenemos pensado nosotros. A veces tenemos más temor de las cosas que van a ocurrir que las que están ocurriendo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En nuestra mente tenemos fortaleza. Nuestra mente tiene fortaleza que hemos aprendido desde pequeño, que nos enseñaron quizás de nuestros abuelos todavía. Pero lo importante es que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Tu pensamiento tiene que estar basado en Dios. ¿Qué dice Dios, no? Y estando pronto para
castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué importante que es eso para nosotros, ¿no? Qué importante que nosotros podamos destruir toda fortaleza. Y lo que más nos cuesta es cambiar nuestros hábitos. Si vos sos una persona que te quejas siempre, si somos personas que nos quejamos de lo que ocurre, nos va a costar mucho ser agradecidos. Pero qué bueno que nos levantemos cada día y agradecer a Dios. Porque escucharon lo que dijo el doctor, ¿no? Que la ventaja que tenemos como hijo de Dios a veces no la aprovechamos, que el mundo no lo tiene. Porque si nosotros creemos en Dios, hay una fuerza que nos puede ayudar, que Dios está con nosotros. Dice que tenemos que destruir esa fortaleza. No te puede ayudar una estampita, no te puede ayudar el Gauchito Gil, no te puede ayudar alguna imagen de un santo. Dios el que te puede ayudar a salir de la situación que estás viviendo. Por eso es importante que nos conectemos con Dios, que estemos conectados con Dios. Dice, Dios va a hablar a nuestras vidas. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, no sé si es primera o segunda. A ver si es primera o segunda. 1 Corintios, vamos a buscar capítulo 2, versículo 16. Dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? La mente de Cristo. ¿Quién te instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante a veces decir, pero ¿cómo puedo tener yo la mente de Cristo? Es que tenemos que tener la mente de Dios. Tenemos que pensar como Dios piensa. Y va a decir, pero ¿cómo yo sé cómo Dios piensa? Y Dios nos habla a través de su palabra. Y nosotros hablamos a Él en nuestras oraciones. Por eso nosotros los cristianos no rezamos, porque rezar es repetir un versito, una oración que nos enseñaron, ¿no? Pero nosotros hablamos con Dios como nuestro papá. Así que si estás en esta hora quizás enfermo, quizás estás en una sala de hospital, o quizás estás en la sala esperando en los pasillos de una terapia intensiva porque tienes un familiar. Ahí donde estás, vos no necesitas un templo para ir a orar. Ahí donde estás puedes hablar con Dios. Habla con Dios, contale tus cosas. No es el psicólogo que te puede ayudar. No es el psicoanalista que te puede ayudar. Parece que nos vendieron tanto en la televisión como que todos los conductores, todos los artistas tienen un psicoanalista. Pero yo quiero decirte, el mejor psicoanalista es el Espíritu Santo. Hablale a él, decile, me pasa esto. ¿Y sabes qué? Que ese psicoanalista no se lo va a contar a nadie. No se lo va a contar a nadie. Cerrado, le puedes contar lo que quieras y él puede y te va a ayudar, y no se lo va a contar ni a tu familiar más cercano. Tiene secreto profesional. Así que te animo en este tiempo que puedas tener la mente de Cristo, tener la mente de Dios. En este tiempo de que todo el mundo habla y habla, ¿qué dice Dios? Yo estaba viendo qué es lo que tiene Dios en su palabra. Y hay un versículo que dice en Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor, estos versículos tenemos que tenerlos en memoria en nuestro corazón. Ahora lo estoy diciendo porque necesitamos que sean bien leídos. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios dice que si confías en Él hoy, tu fuerza van a ser como las del águila. El águila es el rey del aire, ¿no? Como el león, el rey de la selva, el águila es el que domina todo. Dice que nosotros volaremos como las águilas, no correremos y no nos fatigaremos. Hoy día la gente está cansada. Estamos cansados de escuchar el mismo relato. Hace un año y un mes que estamos escuchando las mismas cosas. Como dije anteriormente, los programas de televisión necesitan tener un relleno. Entonces llaman a una persona, llaman a otra persona, a otra, para que cuenten las mismas cosas. Isaías 43:2. Cuando cruces por las aguas, dice, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos,
no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni abrazarán las llamas. ¿Se acuerda que hablemos en el programa anterior que hablamos de los 3 jóvenes hebreos que le echaron el horno de fuego por adorar a Dios? ¿Qué pasó? Dice que cuando estaban ahí adentro, no solamente estaban ellos, sino que Dios mismo estaba con ellos. Dice que ni olor en sus vestidos de humo había. Así que seguimos. Esto es tremendo, ¿no? Para este tiempo quizás. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. Quizás estás preocupado por algún familiar que tuvo que partir a esta tierra. Quiero decirte que si cree en Dios, dice que no morirá jamás. Un día nos vamos a encontrar. Dice en 1 Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuerte, firme y estable. Hoy estaba pensando y estaba hablando con mi esposa y le decíamos: ¿qué pasará? Me gustaría ver lo que va a ocurrir, por ejemplo, cuando termine esta pandemia, porque si pasaron el año 1720, 1820, 1920 y ahora el 2020, esta también pasará. Esta pandemia. Imagínense lo que va a pasar. Dice que estas cosas nos va a hacer más fuerte. Así que Dios te va a hacer más fuerte a ti en este tiempo. Dios te va a fortalecer en el Señor. En 2 Pedro capítulo 3:9, el Señor no tardará en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:16. Dice: y como tenemos estas promesas, tenemos promesas de Dios, Dios nunca va a fallar su promesa. Queridos hermanos, purifiquemos de toda contaminación del cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Mateo 7:7, ese versículo lo conocemos, lo memorizamos, lo tenemos en nuestra mente. Dice: pidan y se les dará. Todo lo que tú necesitas, pedíselo a Dios. Quizás Dios no te lo va a entregar en el instante, pero Dios te lo va a dar con el tiempo. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Tenemos que pedirle a Dios. Dice que Dios está preocupado por nosotros. Dios está preocupado por ti. Por eso estás mirando este canal ahora. Dice en Apocalipsis 3:20, dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando tu corazón. No la puerta física, sino la puerta de tu corazón te está llamando. Si alguno oye mi voz, tenés que oír la voz de Dios. Y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por toda la humanidad, pero serán salvos solamente los que lo reconocen. Imagínense, Dios envió lo más que tenía. Jesús murió en la cruz, sufrió todo eso. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Y hay algunos que no lo rechazan. Lo rechazan y no quieren saber nada con Dios. Y Él murió por toda la humanidad. Seguimos. Este es tremendo. 1 Juan 2 y 3. Querido hermano, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo, todos los seres humanos son hijos de Dios. Son criaturas, dice. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Qué tremendo, ¿no? Si nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, dice que Él va a estar con nosotros. Dios ha entregado promesas preciosas para nosotros, grandísimas promesas, para cada uno. Dice en Josué capítulo 23, por mi parte yo estoy a punto de ir en camino que todo
mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todo se ha hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna promesa. Estas promesas, dice que la Biblia, hay algunos dicen que hay 10.000 promesas en la Biblia. Otro dice que no hay no temas para cada día del año, hay 365 no temas, para que Dios te está hablando. Dios nos está hablando a través de tantas cosas. Dios nos habla de distintas maneras, a través de estos medios, a través de la naturaleza, a través de tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Nadie puede decir que no ha escuchado el Evangelio aquí en Argentina. Quizás en algún lugar del mundo, pero dice que Dios, aún en un lugar donde no se predicó el Evangelio, Dios le está hablando a través de la naturaleza. Pero aquí en Argentina todos hemos oído hablar de Dios, todos hablamos de Jesucristo, hemos festejado la Pascua, hemos festejado la Navidad y sabemos lo importante que nosotros no estemos por camino que no son de Dios. Importante conocer que Dios tiene. Lo importante, quiero decirte, que podamos leer la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, la historia dice que en el año 1500, cuando Lutero hizo la reforma y se hizo la imprenta, lo primero que se imprimió fue la Biblia. ¿Te has preguntado por qué las grandes universidades están en Estados Unidos y en el norte, en los países protestantes? La mayoría de ellos comenzaron a leer. Cuando los otros países, los latinos, los de España, que todos los de Europa, no leían. Demoraron 200 años para aprender a leer. ¿Por qué? Porque ni aún la Biblia, las reuniones, la iglesia, no hablaban en su lenguaje, sino que lo hablaban en latín y nadie entendía. Por eso es importante que puedas comprar una Biblia, que puedas bajarla de internet, que puedas tenerla en tu celular, que la palabra de Dios esté impresa en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios impresa en nuestros corazones, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios impresa en nuestros corazones, cuando viene la dificultad, cuando vienen las luchas, cuando viene el conflicto, nosotros declaramos la palabra y le decimos Dios, confrontamos a Dios y le decimos, Dios mío, tu palabra me dice que tú me vas a guardar, tu palabra me dice que tú llevaste mi enfermedad, tu palabra me dice tal promesa, que yo voy a pasar por las aguas y no me voy a ahogar, que voy a pasar por el fuego y no me voy a quemar. Y le reclamamos a Dios, pero eso tiene que estar en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros declaramos eso. Y si nosotros algún día tenemos que partir de esta tierra, vamos a ir a la presencia de Dios, porque Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Capítulo 14 de San Juan dice, voy a preparar una morada, va a haber un lugar donde Dios está preparando para ti. Así que no desmayes, llenate con la palabra de Dios, llenate lo que Dios tiene para tu vida, y que Dios quiere para tu vida. ¿Se acuerdan cuando muchos dicen ven al arco iris, ¿no? Arco iris y dicen, ay, qué lindo, porque cae la lluvia y el sol que da el color, todo eso. Dice en la Biblia, en Génesis capítulo 9, versículo 11, este es mi pacto con ustedes, lo dijo Dios. Nunca más serán exterminados los seres humanos con diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruyó la tierra. Y pongo el arco iris como señal. Cada vez que tú ves un arco iris, decirle Dios es fiel. Cada vez podemos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Así que llenate de la palabra de Dios. Destruí todo argumento, como dice ahí en 2 Corintios capítulo 10 que hemos leído, ¿no? Dice, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. La lucha tuya, la lucha que está pasando Argentina, es una lucha espiritual. Lo que estamos viendo en Argentina es una guerra espiritual. Tenemos que arrepentirnos de toda idolatría, de toda hechicería. Todos los presidentes argentinos han hecho pactos satánicos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios como argentinos por todas las cosas que han hecho, por todas las cosas que han realizado.
En la televisión nadie habla de Dios. Como personas, nosotros individualmente tenemos que hablar de Dios. Tiene que estar en nuestro lenguaje. Dios es el único que te puede salvar de esta pandemia. Dios es el único que te puede dar fuerza. Tu corazón se llena de la presencia de Dios. Llenate de la palabra de Dios. Llenate de Dios. Llenate, es el único que te puede ayudar. No es importante las vacunas, es importante cuidarnos, es importante todo. Pero el último que tiene la palabra es Dios. Dios es el que va a estar a tu lado. Y oremos por todos los que están en terapia. Tengo amigos que están internados en terapia, pero tenemos que declarar la palabra que Dios lo va a sacar de ese lugar. Primero que nada, quiero orar por ti. Si no has hecho las paces con el Señor todavía, pedile perdón, que venga a morar a tu vida. Tu vida va a cambiar, va a dar un vuelco. No es lo que te pueden decir a alguien, sino que Dios, el Espíritu Santo, va a entrar a tu vida. Así que yo voy a pedir que en esta hora donde estás, vamos a orar. Ora conmigo, decirle: Padre Dios, vengo a ti como soy. Señor, con todos mis pecados, con todos mis problemas, con todos los errores que he cometido. Señor, te pido en esta hora que perdones todos mis pecados. Señor, perdóname, hazme tu hijo. Yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Ahora acepto esa obra que tú hiciste en la cruz. Yo lo acepto. Yo creo que tú moriste por mí. No es por mis méritos. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo no puedo hacer nada para ser hijo tuyo. Solamente por lo que tú hiciste en la cruz. Perdona mis pecados. Ven a morar mi vida. Renuncio a toda práctica de hechicería, de idolatría, toda práctica de pecado. Lo renuncio ahora. En el nombre de Jesús. Todo argumento que me han enseñado de pequeño, Señor, en esta hora lo derribamos en el nombre de Jesús a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, cambia mi manera de pensar, cambia mi pensamiento, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si hiciste esta oración con fe, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a cambiar tu forma de pensar, Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Conseguite una Biblia, lee la palabra de Dios. No te pongas a leer la genealogía, lee el libro de Romanos, lee el Evangelio de San Juan. Eso es importantísimo para nosotros, son base para una vida cristiana. Comienza a leer la Biblia. Así que vamos a orar ahora. Ahora que sos hijo de Dios, quiero que me ayudes a orar. Vamos a orar por todos los que están enfermos, todos los que están en terapia. Hay tantos enfermos que no podíamos enumerar en esta hora y quizás nos olvidemos de alguno, pero vamos a orar en esta hora. Así que ahí donde estás, unite conmigo en oración. Padre Dios, en el nombre de Jesús, vengo a ti en el nombre de Jesús. Señor, presentarte a estas personas que han entregado su vida, han entregado sus corazones a ti, que se han entregado a ti de lleno. Y en esta hora te pido, Señor, que los llene con tu Espíritu Santo. Señor, transforma su mente. Sean temores, quítales todo temor, toda angustia, Señor. Y que en esta hora puedan pensar en todo lo bueno, en todo lo que tiene buen nombre, todo lo justo. Si hay virtud alguna, que puedan cambiar su manera de pensar. Derribamos todo argumento en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por los que están en el hospital, que están internados, Señor. En esta hora pedimos por los que están en terapia intensiva, los familiares que quizás están en los pasillos esperando una novedad de que le puedan dar los médicos. En esta hora oramos por cada uno de ellos. Declaramos vida sobre los que están en momentos difíciles de su vida. En el nombre de Jesús, inyectamos vida en ellos ahora. Señor, que aquellos que están en un momento terminal, que vuelva, Señor, a ellos la vida tuya, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora declaramos, Señor, oramos por cada uno de los médicos, los intensivistas, Señor. Oramos por los que están en primera línea, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, Señor. Oramos por los enfermeros, oramos por los de limpieza, Señor, de seguridad en los hospitales. Señor, los cubrimos con tu sangre en esta hora. Declaramos vida sobre ellos. Señor, dale fuerza, Señor. Dale fuerza que ellos puedan seguir trabajando, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús declaramos vida sobre ellos. Amén y amén. Gracias. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de Dios. Es el único que te puede ayudar en este tiempo. Te lo digo yo. Te lo digo con seguridad. Que Dios va a cambiar tu vida, va a cambiar tus pensamientos, te vas a llenar de Dios, tu forma de pensar va a cambiar, Dios va a comenzar a hablar a tu vida a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, no por otro libro,
Porque fíjate que cada una de las sectas, cada una de las religiones falsas, siempre van a tener la Biblia y algo más. No acepto esa otra cosa. La única palabra que tenemos es inspirada divinamente para redarguir, para corregir, es la palabra de Dios. Es toda de Génesis a Apocalipsis. Fuera de eso nada. Ni tradiciones, ni libros del Mormón, ni libros de la Atalaya, ni cualquier otro libro, ni la tradición cristiana. No, lo único que puedes recibir de Dios es la palabra de Dios, toda completa. Dios te bendiga, te amamos en el Señor y te esperamos. Vamos a tratar de armar algo más, más reuniones, pero queremos que estés, que no solamente puedas recibir estos, compartirlo con otros. Compartirlo, no cuesta nada, compartir a tus contactos de WhatsApp. Y escribinos a cuántas personas compartiste, qué testimonio has tenido y todo lo que Dios tiene para cómo Dios te contestó, cómo Dios trató con tu vida. Así que compartí, no te quedes con este mensaje para vos solo, sino compartirlo con otros. Dios te bendiga, te amamos en el Señor. Gracias.